Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de King of Avalon. Tenemos un nuevo evento llamado Reino de las Hadas. Este durará 40 días. Haciendo una comparación con un evento anterior de King of Avalon, podríamos decir que es similar a Solaris. Las 10 alianzas más poderosas del ranking de cada reino podrán participar en este evento. A mí ya me emparejaron con el reino 5059, 5234 y 5115. Podemos empezar diciendo que en el mapa habrá zonas las cuales, como se indica, tendremos que ir construyendo a esas direcciones para ir avanzando hasta llegar a la parte central del mapa. Al ir avanzando iremos obteniendo puntos ocupando castillos conforme vaya avanzando el evento. Recalcar que serán 5 zonas: la zona de la periferia, que a pensamiento personal infiero que serán las zonas seguras donde no podrán hacer ataques los enemigos de otros reinos; la zona frontera, la zona valle calizo, la zona franja carminea y zona funesta. Pues en las reglas de las zonas nos indica que las periferias serán las zonas seguras donde el enemigo no podrá atacar ni teletransportarse ahí. Las demás infiero que sí podrá haber ataque, a menos que haya algún cambio de último momento o que el juego se actualice en pleno evento de temporada. Reglas de zona. Indica que todos empezaremos en la zona de la periferia, o sea, las zonas seguras. Ahí no se podrá teletransportarse el enemigo ni podrá haber ataques. A esto le llaman zona segura. Zona de guerra. Sí podrás recibir ataques de los enemigos, así que a tener cuidado. Se indica que los monstruos de castillo y las balizas de ilusión solo aparecerán en esta zona de guerra. Y por último, tenemos la zona avanzada, donde pondremos las torres de espada que durarán 72 horas dentro de la zona de la periferia y en otras zonas solo 2 horas. Además que podrás colocar espadas del mismo tipo y esto aumentará la duración de la torre espada que ya esté. En resumen, zona 1, que es zona segura, no podrá ser atacado por el enemigo. Zona 2, que es zona de guerra, podrás atacar al enemigo. Y zona 3, que es zona avanzada, en donde colocarás las torres espada para poder atacar a los castillos en disputa y tomar posesión de estos. Recuerden que indican que las torres espada dentro de la periferia va a durar 72 horas y que fuera de estas o en otras zonas solo va a durar 2 horas. Bueno, acá se muestra cómo es la ocupación en resumen. Paso 1, colocar las torres espadas en la zona avanzada para tomar el castillo, lo cual solo los R4 o R5 podrán hacer. Paso 2, atacar las torres. Y paso 3 nos dice que para tomar posesión de la torre debemos llegar a una cantidad de puntos ocupando la torre o matando monstruos que habrá alrededor de la torre. Para ser sinceros, esto es similar a cómo lo hacen en el reino solar. Bueno, al menos en la teoría parece serlo. Bueno, tendremos castillos especiales, como castillos básicos que habrán del nivel 1 al 7. Y por lo que entiendo es que ocupando estos obtendremos hechizos, como lo hacemos en el altar de dragón, y mencionan que estos también nos darán antigüedades. Es la segunda vez que lo leo, así que entiendo que tendremos la posibilidad de hacer donaciones como lo hacemos en donaciones de la alianza para obtener habilidades. De igual manera pasará en este evento. Luego sigue el paso inmaculado, donde indica que para poder ocuparlo tendremos que haber tomado todos los castillos dentro de nuestra periferia para recién poder pasarlo y con esto llegar a otras zonas. La fortaleza abandonada o fortaleza caliza. Bueno, no dan mucha información de esto, así que infiero que nos darán muchos puntos por estas torres. Pienso que así como Solaris tendremos clasificaciones individuales, clasificación de alianza y clasificación de reinos. Por lo que los puntos serán importantes y también trabajar en equipo. Recalco que esto último que he dicho es algo que yo creo que puede pasar, no lo dicen las reglas del evento. Acrópolis Carminea nos dice que puede aumentar los puntos del reino que la ocupa en la batalla de la capital, o sea, nos dará muchos puntos. Además menciona que estos no se acumulan,
Por decirlo así, si ya tienes uno, no es necesario que le quites a otras alianzas de tu reino. Es bueno compartir, muchacho. La Torre de Hada nos menciona que es un requisito para acceder a la batalla de la capital. Ya me preguntaba cómo vergas accedía a esa batalla. Así que si tu reino quiere participar, al menos una alianza lo tiene que tener. Ojo, no menciona si solo dará pase a los miembros de la alianza que la ocupe o a todo el reino. Las capitales. La lucha por estas puede durar hasta 24 horas. El reino que tenga más puntos por ocuparla más tiempo ganará el Mirador Fantasmal, y el segundo con el Palacio de la Ilusión, o sea que son dos torres, por así decirlo, que estarán en disputa esta vez. Al ocuparlas activará una protección que durará 2 horas. Pasamos a las minas, y estas estarán protegidas por monstruos. Una vez que los derrotemos podremos obtener los recursos, y además atacar a estos monstruos costará vigor. Habrá 2 tipos de recursos, la flor pétrea y gema fantástica. Hace mención que con ella podremos desarrollar investigaciones y curar tropas heridas. Esto es interesante y quisiera ver cómo funciona. Bueno, abajo nos muestran los colores para indicarnos si no está ocupada, o sea, neutral, sin color, y si está ocupada por el enemigo, color rojo, si está ocupada por uno mismo es color verde, y si lo ocupa un aliado es color azul. Algo ya normal en King of Avalon, no creo que haya confusiones con esta parte. Nos dicen que por ocupación tendrá un periodo de protección. No indica el tiempo concreto, pero bueno. Además que para ocupar otra mina tendrás que terminar con la que ya tienes. También nos dan la opción de abandonar las minas. Aquí menciona que abandonarlas lleva 10 minutos. Para saquear cuadrillas, o sea las minas enemigas, también tendrás que gastar vigor. A ver, por lo que entiendo aquí, saquear una cuadrilla o mina lleva 10 minutos. Pasado ese tiempo el saqueo será exitoso. Si te derrotan las tropas saqueando, se te devolverá el vigor. Entiendo que puede pasar 2 cosas aquí. Que te den lo que ya has saqueado, o que el enemigo te eche y él se apodere de todo y te vaya sin nada. Si te vas de la mina, no se te va a devolver el vigor. Bueno, en resumen aquí mencionan que mientras más rápido llegues al paso inmaculado, tendrás mejores premios. Esta resolución intermedia infiere que premiará según la cantidad de puntos que haya conseguido por el mando de los reinos. Resolución definitiva. Va a premiar los puntos por la batalla de la capital, y el campeón infiero que será el que haya ocupado más tiempo la torre central. Esa es toda la información que en teoría puedo sacar de aquí. Pronto lo veremos en la práctica. Recalco que este evento nos dará investigaciones, hechizos, y eso como nuestro reino normal. No se salgan de su alianza o no podrán volver a entrar por el inicio del evento. Esto ha sido todo por hoy, guerreros. Buena suerte y nos vemos en el siguiente video.